Antonio Banderas aparcó su elegante coche frente a los estudios cinematográficos de Madrid. Vestido con su habitual traje impecable pero desenfadado, saludó a los guardias de seguridad en la entrada con su característica sonrisa cálida y gestos expresivos. Aún siendo una de las mayores estrellas del cine internacional, se empeñaba en tratar a todos los que le rodeaban con el mismo respeto y cordialidad que aprendió en sus orígenes humildes en Málaga. Al caminar por los pasillos del complejo de estudios, Antonio se fijó en una empleada de limpieza que siempre llegaba más temprano y se iba más tarde que todos. Carmen era su nombre. Una mujer de mediana edad con manos endurecidas por el trabajo duro y un semblante siempre cansado, pero que nunca dejaba de sonreír cuando se cruzaba con él. «Buenos días, Carmen. ¿Cómo está hoy?», preguntó Antonio, deteniéndose para conversar, algo que pocos actores hacían. «Buenos días, señor Banderas. Estoy bien, gracias a Dios», respondió ella, visiblemente sorprendida por la atención. «Por favor, llámame Antonio. He notado que siempre eres la primera en llegar y la última en irte. Debe ser muy cansado». Carmen bajó los ojos con humildad. «Es necesario, señor Antonio. Tengo 3 hijos que criar sola». Algo en la dignidad de aquella mujer tocó a Antonio profundamente. Él mismo venía de orígenes humildes en Málaga y sabía lo que era luchar por la supervivencia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el director, llamándole para el inicio del rodaje, pero la imagen de Carmen permaneció en su mente durante todo el día de trabajo. En los días siguientes, Antonio comenzó a observar a Carmen con más atención. Notó que guardaba parte de la comida del comedor en pequeños recipientes. También se dio cuenta de que su ropa, aunque limpia y bien cuidada, estaba visiblemente gastada. Un día la vio caminando hasta una parada de autobuses distante, cargando bolsas pesadas. Después de una semana de observaciones, Antonio tomó una decisión. Al final del día se metió discretamente en su coche y decidió seguir el autobús que Carmen había tomado. Sabía que podría parecer invasivo, pero algo dentro de él le decía que necesitaba entender mejor la realidad de aquella mujer. El trayecto fue largo. El autobús dejó la zona noble de Madrid y siguió hacia la periferia, después hacia una región aún más alejada en las afueras de la ciudad. Antonio mantuvo la distancia conduciendo su propio coche, cada vez más sorprendido por la duración del recorrido que Carmen hacía diariamente. Finalmente, después de casi 2 horas de viaje, Carmen se bajó en una parada prácticamente desierta al borde de un camino de tierra en las afueras de un pequeño pueblo. Antonio aparcó discretamente y la siguió a pie, manteniendo una distancia respetuosa. El camino ahora era un sendero de tierra batida que serpenteaba entre vegetación seca típica de la región. Después de 20 minutos más de caminata, Antonio finalmente divisó el destino. Una pequeña casa de adobe, construida con ladrillos de barro y madera, con tejado de tejas viejas en medio de un terreno árido. La simplicidad extrema de la vivienda le dejó sin palabras. La casa apenas tenía electricidad adecuada. Algunas bombillas débiles se podían ver a través de la única ventana frontal. Escondido detrás de un olivo, observó mientras Carmen era recibida por 3 niños sonrientes que corrieron a abrazarla. La mayor no debía tener más de 12 años. También vio a un señor anciano, probablemente el padre de Carmen, sentado en una silla sencilla en el porche improvisado. Lo que más impresionó a Antonio no fue la pobreza evidente, sino la alegría genuina de aquel encuentro. Carmen distribuyó los pequeños recipientes con comida que había traído del trabajo y los niños recibieron aquella comida sencilla como si fuera un banquete. Antonio sintió un nudo en la garganta. Él, que había crecido en condiciones difíciles en Málaga, conocía el valor de una familia unida enfrentando adversidades. Recordó su propia infancia, cuando su madre trabajaba como costurera y su padre como guardia civil, sacrificándose para que él pudiera seguir su sueño en el teatro. Recordó los días en que lloró solo en los primeros papeles en Madrid, echando de menos su casa, pero determinado a triunfar para ayudar a su familia. Al regresar a su coche, Antonio no podía contener las lágrimas. La imagen de aquella familia, sobreviviendo con tan poco, pero compartiendo tanto amor,
le emocionó profundamente. Durante todo el camino de vuelta, pensó en el contraste entre su vida actual, las mansiones, los coches de lujo, los contratos millonarios de Hollywood y la realidad de Carmen. Aquella noche, Antonio apenas pudo dormir. Se revolcó en la cama pensando en cómo podría ayudar sin herir el orgullo de aquella mujer trabajadora. Conocía bien el valor de la dignidad y del trabajo honesto, valores que sus padres le habían enseñado y que llevaba consigo, incluso después de convertirse en una estrella mundial del cine. A la mañana siguiente, llegó más temprano a los estudios esperando encontrar a Carmen antes de que llegaran los demás empleados. Cuando la vio entrando por la parte trasera, con los ojos aún pesados de sueño tras el largo viaje, se acercó con respeto. «Buenos días, Carmen. ¿Podemos hablar un minuto?» La mujer pareció preocupada, tal vez temiendo por su empleo. Antonio rápidamente la tranquilizó con una sonrisa. «No te preocupes, no es nada malo. En realidad quería hacerte una propuesta». Antonio explicó que estaba buscando a alguien de confianza para trabajar en su casa, cuidando especialmente de la organización de sus pertenencias personales y de la cocina. Sabía que Carmen era una excelente cocinera, pues otros empleados siempre comentaban sobre las deliciosas viandas que traía de casa. «El salario sería el doble de lo que ganas aquí, y yo me encargaría del transporte para que no tengas que coger el autobús. ¿Qué te parece?» Carmen miró a Antonio con los ojos llenos de lágrimas, desconfiada de la repentina propuesta. «¿Por qué yo, señor Antonio? Hay tantas personas más cualificadas». Antonio sonrió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Porque veo en ti los mismos valores que mi madre me enseñó. Trabajo duro, honestidad, dedicación a la familia, son cualidades que ningún dinero puede comprar». Lo que Antonio no dijo fue que ya había hablado con la administración de los estudios para garantizar que Carmen no perdiera su empleo actual. Su plan era que trabajara medio tiempo en cada lugar, ganando el doble, pero teniendo más tiempo para su familia. Carmen aceptó la propuesta aún incrédula por el cambio repentino en su vida. En los días siguientes, Antonio organizó discretamente un coche para recogerla en casa todas las mañanas, ahorrándole casi 4 horas diarias de desplazamiento. A medida que Carmen comenzó a trabajar en la casa de Antonio, se desarrolló una amistad genuina. Antonio descubrió que el marido de ella había fallecido hacía 3 años, víctima de un accidente laboral en la construcción. También descubrió que el hijo mayor, de apenas 12 años, había abandonado la escuela para ayudar a cuidar de los hermanos mientras la madre trabajaba. Sin aspavientos, Antonio se las arregló para que todos los hijos de Carmen volvieran a la escuela. Contrató un profesor particular para ayudarles a recuperar el tiempo perdido, siempre presentando estas acciones como beneficios del nuevo trabajo de Carmen para preservar su orgullo. Un domingo, aproximadamente 2 meses después de contratar a Carmen, Antonio decidió hacer una visita sorpresa a la familia. Llevó regalos sencillos para los niños, material escolar, ropa y algunos juguetes, y alimentos para la familia. Al llegar a la modesta casa de adobe, fue recibido con la misma alegría y dignidad que había presenciado a distancia aquel primer día. «No necesitaba molestarse en venir hasta aquí, señor Antonio», dijo Carmen, visiblemente avergonzada por la sencillez de su casa. Antonio sonrió, entrando en la pequeña vivienda con el mismo respeto con que entraría en un palacio. «No es molestia alguna. ¿Sabías que yo también crecí en una casa sencilla? Mis padres trabajaron mucho para darme oportunidades». Durante horas, Antonio se sentó en la sala modesta, comiendo la comida sencilla pero deliciosa preparada por Carmen. Escuchando historias de su familia y compartiendo sus propios recuerdos de la infancia en Málaga, los niños inicialmente intimidados por la presencia de la estrella del cine, pronto se sintieron cómodos, mostrando orgullosamente sus cuadernos escolares e incluso invitando a Antonio a jugar al fútbol en el terreno de al lado. Allí, jugando descalzo en la tierra batida con aquellos niños, Antonio sintió una felicidad que los sets más lujosos de Hollywood no conseguían proporcionarle. Era la misma sensación de su infancia en Málaga, cuando el teatro era solo un juego y no una profesión. Al despedirse, Antonio miró una vez más la pequeña casa de adobe. La precariedad era evidente.
No había agua corriente adecuada. La electricidad venía de una conexión precaria. El tejado presentaba filtraciones. Sin comentar nada, ya comenzó a formular un plan en su mente. En las semanas siguientes, Antonio utilizó sus contactos para comprar discretamente el terreno vecino al de Carmen, un área mayor y en mejores condiciones. Contrató un equipo de construcción y, sin aspavientos, comenzó a levantar una casa sencilla, pero segura y cómoda. No quería una mansión que desentonara con la región y avergonzara a Carmen. Quería un hogar digno, con infraestructura básica, donde la familia pudiera crecer con seguridad. El proyecto avanzó rápidamente, siempre supervisado personalmente por Antonio en los momentos libres de los rodajes. Cuando la casa estuvo lista, organizó una pequeña fiesta de inauguración, invitando solo a Carmen y su familia. «No puedo aceptar esto, señor Antonio. Es demasiado», dijo Carmen con lágrimas en los ojos al ver la nueva casa amueblada y lista para ser habitada. Antonio tomó suavemente las manos endurecidas de aquella mujer que en pocos meses se había convertido casi en una segunda madre para él. «Carmen, tú me has dado algo mucho más valioso que una casa. Me has recordado quién soy y de dónde vengo. Me has recordado los valores que mis padres me enseñaron y que a veces, en medio de la fama y el dinero, uno corre el riesgo de olvidar». Con la voz quebrada continuó: «Esta casa no es un regalo mío para ti. Es un regalo que la vida te está dando a través de mí por todo lo que has hecho y sigues haciendo por tus hijos, por la dignidad con que enfrentas cada día. Acéptala, por favor, no por mí, sino por ellos». Aquel momento marcó no solo la vida de Carmen, sino también la de Antonio. En los meses y años que siguieron, se convirtió en una presencia constante en la vida de aquella familia. Siguió el desarrollo escolar de los niños, celebró cumpleaños, compartió comidas sencillas los domingos libres. Para el mundo, Antonio Banderas seguía siendo el actor carismático y talentoso, la estrella internacional que brillaba en Hollywood, pero para aquella familia era simplemente Antonio, el amigo que aparecía para jugar al fútbol con los niños, que traía dulces escondidos en los bolsillos y que escuchaba con genuino interés las historias del padre anciano de Carmen sobre los tiempos pasados. Un día, tras una premiación particularmente importante, donde Antonio había recibido un reconocimiento por su carrera, un periodista le preguntó sobre su motivación, sobre qué le hacía seguir actuando con tanta pasión, incluso habiendo conquistado prácticamente todo en el cine. Antonio sonrió pensativo. Por un momento, en su mente pasaron imágenes de Carmen despertándose de madrugada para preparar el desayuno de los hijos antes de enfrentar horas de autobús al trabajo. Recordó la dignidad silenciosa con que enfrentaba cada día, sin quejarse jamás de su suerte. «Actuó por aquellos que nunca se rinden», respondió simplemente. «Por aquellos que se levantan todos los días y luchan, no por gloria o reconocimiento, sino por amor. Esos son los verdaderos campeones». El periodista no entendió la profundidad de aquella respuesta, pero para Antonio tenía todo el sentido. Su carrera y su vida habían cobrado un nuevo significado desde aquel día en que decidió seguir el autobús de Carmen. En medio de todas las conquistas cinematográficas, premios y reconocimientos, Antonio consideraba su amistad con aquella familia como una de sus mayores victorias. No porque hubiera ayudado a alguien necesitado, eso cualquier persona con dinero podría hacerlo, sino porque aquella conexión humana genuina le mantenía conectado a sus raíces, a su esencia. La pequeña casa de adobe ya no existía, sustituida por un hogar seguro y cómodo, pero las lecciones de aquel lugar sencillo se habían convertido en una parte permanente del corazón de Antonio Banderas, el actor que, en medio del estrellato global, nunca olvidó de dónde venía, y nunca dejó de ver la humanidad en cada persona que se cruzaba en su camino. Años más tarde, cuando fue cuestionado en una entrevista sobre cuál había sido el momento más importante de su trayectoria, Antonio respondió sin dudar: «El día que seguí un autobús». La respuesta enigmática confundió al entrevistador, pero para Antonio tenía todo el sentido. Su carrera y su vida habían cobrado un nuevo significado desde aquel día en que decidió seguir el autobús de Carmen. Entre todas las conquistas cinematográficas, premios y reconocimientos, Antonio consideraba su amistad con aquella familia como una de sus mayores victorias. No porque hubiera ayudado a alguien necesitado, eso cualquier persona con dinero podría hacerlo, sino porque aquella conexión humana genuina le mantenía conectado a sus raíces, a su esencia. La pequeña casa de adobe ya no existía, sustituida por un hogar seguro y cómodo, pero las lecciones de aquel lugar sencillo se habían convertido en una parte permanente del corazón de Antonio Banderas, el actor
que en medio del estrellato global nunca olvidó de dónde venía, y nunca dejó de ver la humanidad en cada persona que se cruzaba en su camino. Años más tarde, cuando fue cuestionado en una entrevista sobre cuál había sido el momento más importante de su trayectoria, Antonio respondió sin dudar: el día que seguí un autobús. La respuesta enigmática confundió al entrevistador, pero para Antonio tenía todo el sentido sobre lo que realmente importaba en su jornada. Y siempre que era posible, cuando el apretado calendario de rodajes lo permitía, Antonio volvía a aquella casa, se sentaba a la mesa sencilla y compartía comidas preparadas con cariño por Carmen. Allí, lejos de los focos, no era la estrella mundial, el actor aclamado o el ídolo de billones, era simplemente Antonio, el niño de Málaga, que nunca olvidó sus orígenes y que encontró en el improbable camino hasta una casa de adobe una de las lecciones más importantes de su vida.